Bueno, pues como dice Aristóteles en su maravillosa poética, empecemos por el principio. Frankenstein o el moderno Prometeo, novela de Mary Shelley, fue escrita en 1816, publicada en 1818, y la situamos en el género de la novela gótica, en el subgénero epistolar. Mire, es una maravilla de novela y no crea, es complicada de leer porque está narrada mediante varias capas, dijéranmoslo así, de relatos en primera persona. Walton es el narrador principal y va a relatar la historia en primera persona de Víctor Frankenstein. La narración de Víctor, a su vez, incluye el relato de su monstruo en primera persona, así como cartas de otros personajes, ¿no? Entonces, Robert Walton es el capitán de un barco con destino al Polo Norte y le escribe una carta a su hermana, Margaret Saville, en la que le va contando, ¿no?, que su tripulación pues ha encontrado a un hombre a la deriva en el mar, y ese hombre pues es nada más y nada menos que Víctor Frankenstein, y Robert le ofrece ayudarlo, ¿no?, llevarlo en su barco, y a su vez pues le va a contar Víctor su historia a Walton. O sea que Frankenstein tuvo una buena infancia en Suiza, le empieza a contar a este capitán del barco, con una familia amorosa que incluso adoptó huérfanos necesitados, bueno, entre ellos la bella Elizabeth, pues quien pronto se va a convertir en amiga, confidente y en amor de Víctor. Además, Víctor tenía un mejor amigo, Henry Clerval, y justo antes de cumplir 17 años y de irse a estudiar a la universidad, pues la madre de Víctor muere de escarlatina. Este es un hecho sumamente importante, no lo olvide. Bueno, y en la universidad Víctor pues obviamente se va a apasionar con la filosofía natural, va a querer como develar, ¿no?, los secretos de la vida, y una noche descubre lo que estaba buscando. Con la visión pues de crear una nueva y noble raza, entonces va a poner en práctica su conocimiento, pero cuando animó a su primera criatura, el aspecto de esta criatura era tan horripilante que abandonó su propia creación. O sea, Víctor abandonó a esta criatura fea, horripilante, horrorosa, decíamos, ¿no? Y Víctor pues esperaba que el monstruo hubiera desaparecido para siempre, pero unos meses después recibe la noticia de que su hermano menor, William, había sido asesinado, y aunque Víctor ve al monstruo como rondando, ¿no?, el lugar del crimen, pues él está seguro de que fue el monstruo quien cometió este crimen, pero no puede decir nada porque teme que nadie le crea, y entonces Víctor guarda absolutamente silencio. Y aparece aquí Justine Moritz. Justine es una joven adoptada por la familia que ha sido acusada falsamente del crimen, es condenada, es ejecutada, y Víctor pues se siente muy mal, se siente como consumido por la culpa porque no puede decir que fue su monstruo. Y entonces, para escapar de toda esta tragedia, los Frankenstein se van de vacaciones, huyen de ahí, dijéramos, más que irse de vacaciones, y eso era en apariencia, ¿no? Y Víctor pues va a las montañas, ¿no?, con la esperanza como de aliviar, ¿no?, su sufrimiento. Acuérdense que esto es puro romanticismo, ¿no? Aliviar el sufrimiento con la belleza de la naturaleza. Y bueno, un día aparece el monstruo, y a pesar de las maldiciones de Víctor, pues le ruega con increíble elocuencia. El monstruo le ruega a Víctor con increíble elocuencia pues que escuche su historia, y le describe su vida, que es muy miserable, que está llena de sufrimiento, y que además es rechazado, que nadie lo quiere por su horrible, espantosa apariencia. Y además le explica el monstruo cómo aprendió a leer y cómo aprendió a hablar también, ¿no? Y este monstruo pues va a culpar, ¿no?, con toda su rabia, a la incapacidad que tiene la humanidad para percibir la bondad interior. Y bueno, y como consecuencia, este monstruo está en total aislamiento, y le va a exigir a Víctor, quien es su creador, pues que pueda crearle, ¿no?, una especie como de monstruo hembra que le dé amor, el amor que ningún humano fue capaz ni será capaz de darle.
Al principio Víctor se niega, pero luego accede. Y de regreso en Ginebra, bueno, lo que va a pasar ahí es que el padre de Víctor le pide a Víctor que se case con Elizabeth. Y Víctor responde que primero debe viajar a Inglaterra, de camino se encuentra con su amigo Clerval, y poco después Víctor deja a Clerval en casa de otro amigo en Escocia, se traslada a una isla remota para crear su segundo monstruo, o sea, una criatura femenina. Pero una noche, pues Víctor empieza a temer que esa criatura femenina pueda ser todavía más destructiva que la primera, y en ese mismo instante, pues que ve al primer monstruo observándolo trabajar a través de la ventana, pues eso lo impulsa a destruir a esa criatura femenina. Y obviamente, pues hay una venganza, y lo sabemos, ¿no? Y el monstruo le dice a Víctor, te acompañaré en tu noche de bodas, ¿no? Y Víctor, bueno, recoge los restos de esa criatura femenina que destruyó, los arroja al mar, pero al regresar a la costa, pues es acusado de un asesinato cometido esa misma noche. Y cuando Víctor descubre que la víctima es Clerval, pues se derrumba y permanece delirando durante 2 meses. Al despertar, su padre ha llegado. Víctor es absuelto de los cargos, regresa con su padre a Ginebra, se casa con Elizabeth, pero en su noche de bodas el monstruo asesina a Elizabeth en venganza por haber destruido la criatura femenina. El padre de Víctor pues muere de la pena poco después, completamente solo en el mundo. Víctor se dedica exclusivamente a vengarse del monstruo, dijéramos, lo sigue hasta el Ático, pero queda ártico, lo sigue ártico, hasta el Ártico, ¿no? Que ahorita veremos qué es esto y qué es lo que simboliza ese viaje al Ártico. Pero queda atrapado como en un bloque de hielo, y es cuando lo rescata, ¿no? La tripulación del barco de Robert Walton. Y Walton pues escribe otra serie de cartas a su hermana, le cuenta que no logró llegar al Polo Norte ni rescatar a Víctor, quien murió poco después. Bueno, en su última carta Walton describe cómo descubrió al monstruo llorando sobre el cadáver de Víctor, lo acusa de no tener remordimientos, pero el monstruo afirma pues haber sufrido más que nadie. Y ya con Víctor muerto, el monstruo se venga y planea quitarse la vida. Bueno, la novela termina con la criatura, esta criatura monstruosa abrumada por los remordimientos, abordando el barco, prometiendo al capitán que pondrá fin a su miserable existencia. Dice en la obra: no tema usted, no cometeré más crímenes, mi tarea ha terminado, ni su vida ni la de ningún otro ser humano son necesarias ya para que se cumpla lo que debe cumplirse, bastará con una sola existencia, la mía, y no tardaré en efectuar esa inmolación. Y luego nos preguntamos si sí la llevó a cabo o no. Dice: dejaré su navío, tomaré el trineo que me ha conducido hasta aquí y me dirigiré al más alejado y septentrional lugar del hemisferio. Allí recogeré todo cuanto pueda arder para construir una pira en la que pueda consumirse mi mísero cuerpo. Bueno, mire, ya le resumí el argumento, y esto, bueno, jamás va a poder sustituir la belleza literaria de la obra. Bueno, hay que leer y releer esta maravillosa obra escrita por esta genial escritora inglesa Mary Shelley. Bueno, son interesantísimos los referentes míticos que usa la novelista, y que quizá no los usa consciente o inconscientemente. Retoma de la tradición para crear su novela toda una serie de mitos. Es un monstruo incluso cargado de mitología, y bueno, hay que recordar que desde el primer momento, que aunque no aparezca así en la mayoría de las ediciones, la obra se titula Frankenstein o el moderno Prometeo. Y lo sabemos, ¿no? Los títulos son muy significativos, son señales, ¿no? Que van a estar ahí todo el tiempo para decirnos, para anunciarnos de qué trata la obra. Bueno, Prometeo fue un titán, y usted sabe que los titanes griegos pues simbolizan las fuerzas primordiales y las fuerzas, obviamente estamos hablando de las fuerzas naturales. Prometeo es un titán de segunda generación, es hijo de Iapeto, y Iapeto engendró 4 hijos con la Oceánide Clímene. Es que esto de los mitos,
Bueno, yo no sé a usted, pero esto es una cuestión fascinante. Y entonces nacen los 4 hijos que engendraron Yapeto y Clímene, Prometeo, Epimeteo, Atlas y Menecio. Pero fíjese, aquí lo que es súper interesante es cómo Hesiodo en su teogonía va a adjetivar a estos hijos de Yapeto. Dice al intrépido Atlas, al muy ilustre Menecio, al mañoso y astuto Prometeo y al torpe Epimeteo. Entonces Jápeto, pues es la representación de la mortalidad, incluso Jápeto quiere decir como escarbar, ¿no? Bueno, Prometeo, hijo de Jápeto, es algo así como el primer, lo sabemos, gran filántropo de la humanidad, porque le roba el fuego al rayo de Zeus, es decir, le robó el fuego a los dioses para pues dárnoslo a nosotros los humanos, y va a ser castigado y es encadenado a un risco donde un ave de carroña se alimenta constantemente con sus entrañas. Y mire, aquí hay que tomar en cuenta que Prometeo es una figura dual, míticamente dual, porque bueno, tenemos al Prometeo encadenado, pero también en la mitología pervive y subsiste el Prometeo creador de la humanidad, el que moldea, el que da forma a la primera criatura humana y el que luego le pide a Atenea, ¿no?, que insufle vida a su creación. Pero Prometeo, bueno, cayó en cuenta que somos terriblemente vulnerables y por eso nos va a entregar el fuego para protegernos, para alimentarnos, para entrar en calor, para mirar pues en las llamas la idea de que todo lo que arde se extingue, la llama que se mueve, que tiembla, será ceniza. Pero mientras arde, hay que cuidar que el viento o la lluvia o la nieve no la apaguen. Y esta figura es muy linda, ¿no cree? Entonces lo que hace Mary Shelley es tomar las dos vertientes, es decir, los dos rostros del mito de Prometeo. Un Prometeo ladrón, castigado, encadenado, reprimido, y el Prometeo creador de la humanidad. Y bueno, ahí nos preguntaremos, ¿no?, si es Mary Shelley Atenea, la diosa que insufló vida a nosotros que contenemos a una bestia dentro. Y sabemos que Atenea es andrógina, ¿no? Es una mujer armada con lanza y escudo que nació de la cabeza de su padre Zeus. Porque mire, hay aquí todo un tema que se relaciona con el padre y con la madre de Mary Shelley. Bueno, sobre todo, esto es importantísimo. Esto es importantísimo, los padres de Mary Shelley. Y vamos a hablar más adelante de esto porque antes hay que recordar que el mito de Prometeo está muy, muy ligado, una figura muy ligada al romanticismo en general y más al romanticismo inglés. Por ejemplo, Lord Byron escribió en 1816 un poema titulado Prometeo. Así inicia el poema: Titán, ante cuyos ojos inmortales los sufrimientos de la humanidad vistos en su triste realidad no eran como las cosas que los dioses desprecian, un callado e intenso sufrimiento, la roca, el buitre y la cadena, todo lo que el soberbio puede sentir de dolor, la agonía que ver no deja, la asfixiante sensación del infortunio, que no habla sino en su soledad y luego es celosa, a menos que el cielo posea un oyente, no suspirará hasta que su voz eco no tenga. Aquí yo le pido que retenga un poquito en la memoria esa parte donde está precisamente Lord Byron hablando de la soberbia. Todo lo que el soberbio puede sentir de dolor. Y vemos también cómo Byron, ¿no?, aquí en este fragmento, en estos conjunto de versos, celebra la fuerza del individuo, la resistencia ante el sufrimiento y el sacrificio personal en la lucha por la libertad. Ahora escuche cómo termina el poema Prometeo de Byron. Dice: como tú, el hombre es en parte divino, una corriente turbulenta de fuente pura, y el hombre en parte puede prever su propio destino fúnebre, su desventura y su resistencia y su triste existencia sin aliados, a la que su espíritu puede oponerse y equipararse a todos sus desastres y a una firme voluntad y a un hondo sentido, que hasta en la tortura capaz es de divisar su propia recompensa concentrada, triunfante
cuando se atreve a tal desafío y haciendo de la muerte una victoria. Me parece que la primera parte tenemos ahí totalmente a Víctor Frankenstein y en la segunda parte tenemos a una Mary Shelley. Bueno, y vemos en este poema titulado Prometeo, el de Lord Byron, ¿no?, cómo se argumenta el sufrimiento como una lección para la humanidad y que incluso en la tortura la voluntad puede hacer de la derrota una victoria. Fíjese, este poema de Byron fue escrito en 1816 y coincide cuando Mary Shelley comienza precisamente a escribir Frankenstein en el verano de 1816, ahí está esa coincidencia, ese verano conocido como el año sin verano, precisamente, durante una estancia en la Villa Diodati, en Suiza, y es muy conocido que esta idea surgió, ¿no?, de un desafío propuesto por Lord Byron para que cada uno escribiera. Bueno, ahí se encontraban, además de Mary, se encontraban Percy Shelley, su esposo, el que va a ser su esposo en un futuro no muy lejano, el poeta Lord Byron, y el médico de Lord Byron, que además es escritor, John Polidori. Entonces, bueno, el desafío de Lord Byron era que todos escribieran una historia de terror, lo que inspiró a Mary Shelley tras una pesadilla vivida, que ya comentaremos más adelante también de esto. Era algo así como un concurso de escritura, ¿no?, de relatos de terror, bueno, para entretenerse. Y bueno, ya dijimos que la novela de Frankenstein o el moderno Prometeo, pues nace en una noche fría en el verano de 1816, pero aquí lo importante, y por eso lo reitero, es que se publica, ya lo sabemos, en 1818, pero anónimamente, ¿no? Es que está muy extraño porque hay varias ediciones o primeras ediciones donde encontramos que está publicada por Percy Shelley. En otras no tiene una autoría, es decir, está como una autoría anónima, ¿no? Y después, mucho después, creo que es en la edición de 1828, me parece, donde ya aparece el nombre de Mary Shelley oficialmente, ¿no? Y ya en todas las ediciones posteriores. Bueno, y esto también lo reiteramos porque pocos años después, es decir, en 1820, Percy Bysshe Shelley, o sea, el esposo de Mary Shelley, publica Prometeo Liberado, que también es conocida como Prometeo Desencadenado, que es un drama lírico en 4 actos, que a diferencia de la tragedia Prometeo Encadenado de Esquilo, pues se va a enfocar en la derrota de Zeus. Zeus cae del poder, cae la tiranía en nombre de la libertad, o sea que Percy responde a Esquilo desde una perspectiva totalmente revolucionaria. Bueno, hay otros mitos, ¿no? Hay otros mitos y hay otras obras que simbolizan la rebeldía ante la tiranía y que esa rebeldía es vista como una deformación, como un desajuste, como una monstruosidad. Y el conocimiento que libera la verdad es también algo monstruoso, como la serpiente del Edén o como Mefistófeles, ¿no? O el pacto de Fausto con Mefistófeles. Esto también está en Frankenstein o el moderno Prometeo, y mire, clarito también miramos en la obra de Mary Shelley el mito del golem. Mire, el golem es una figura mitológica del folclore hebreo, es una figura hecha de arcilla o barro a la que se le da vida a través de la magia, ¿no?, para cumplir las órdenes de su creador. Casi siempre está representada como un ser obediente, pero que puede volverse bastante violento, y en algunas versiones de la leyenda se incluye incluso una lucha final en la que el creador, es decir, un hebreo, bueno, debe detenerlo y acabar con la criatura creada. Mire, Jorge Luis Borges, que lo adoramos aquí, escribió un poema monumental e inolvidable titulado El Golem. Leo algunos versos porque el golem también está en la novela de Mary Shelley, ¿no? Y dice Borges en su poema El Golem: sediento de saber lo que Dios sabe, sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre que es la clave, la puerta, el eco,
el huésped y el palacio, sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras del tiempo y del espacio. Y aquí vemos que Judá León pues correspondería a Víctor Frankenstein. Y en el poema del Golem, escrito por Borges, bueno, se narra la historia de este judío, dijéramos, de este rabino que vive en Praga, que es Judá León, quien crea como una especie de autómata al que intentó educar, pero era una criatura torpe, y vemos en el poema completo, mire que le recomiendo leerlo en su totalidad para comprender, ¿no?, la obra de Mary Shelley, y Borges reflexiona acerca de la imperfección de toda obra creada por lo humano, ¿no? Bueno, Borges mismo dijo: el golem es el rabino que lo creó, lo que el hombre es a Dios, y es también lo que el poema es al poeta. Y todos estos mitos y todas estas obras de la literatura están asociadas, y muchísimo más, al sufrimiento, a la resistencia, y no, que no se me olvide, y a otro mito ineludible. Por eso decíamos, ¿no?, sobre el barco y el viaje y el Polo Norte y toda esta cuestión, ¿no?, el Ártico, el mito de la última Thule. Es verdaderamente una maravilla, es decir, la Atlántida habitada por los hiperbóreos, un pueblo que vivía en una especie de paraíso, ¿no?, sin enfermedades ni vejez, como se dice, ¿no?, que era Islandia, disfrutando de una vida larga, pacífica, libre de trabajo, en la que pues estos seres, este pueblo de los hiperbóreos, era favorecido por los dioses. Bueno, haga de cuenta como el mito de Shangri-La. Pero bueno, Shangri-La es otro registro, ¿no? Entonces, el hiperbóreo en la última Thule lo encontramos en Platón, en los diálogos Critias y Timeo. Y bueno, la idea de la última Thule se usa para describir, pues lo sabemos, el heroísmo, o un lugar paradisiaco, o un destino mítico o simbólico, donde se nulifica el sufrimiento, porque nosotros sufrimos. Porque nosotros queremos ser criaturas sin sufrimiento, queremos ser criaturas heroicas. Y estos versos, fíjese, los escribe Borges en su poema titulado Un lector. Y ahí Borges dice: a mis años toda empresa es una aventura que linda con la noche, no acabaré de descifrar las antiguas lenguas del norte, no hundiré las manos, y ahora a través de 7 siglos, desde la última Thule, tu voz me llega, Snorri Sturluson. Pues también a Mary Shelley le llegó la voz de la criatura que quiere, pero no puede ser un hiperbóreo, no puede ser un ser sin sufrimiento. Bueno, otro de los mitos relacionados con Frankenstein o el moderno Prometeo es el mito de Narciso. De este mito nace la figura del doble. Narciso representa la figura de la dualidad, la figura del doble, decíamos, es el ser que no se conoce a sí mismo o que no se reconoce a sí mismo, contempla su imagen sin saber que es él, es tan bello que no se reconoce. Y en Frankenstein es un anti-narciso. Es decir, Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, no se reconoce a sí mismo en esa fealdad, no quiere su fealdad, no la quiere, no se quiere reconocer en ella. Pero Víctor Frankenstein es el narciso. Entonces fíjese cómo tenemos esa relación. Víctor es el narcisista y su monstruo es el anti-narciso. Y bueno, esto obviamente, este monstruo que está tan consciente de su fealdad y que se resiste a eso, a aceptarla, dijéramos. Entonces, por otro lado, también hay que pensar en que los contemporáneos de Mary Shelley leyeron esta obra, pero mire, y esto lo demuestran las reseñas, y la leyeron con profundo terror, con una sensación de terror, porque en este sentido el monstruo representa la fealdad del mal, de la soberbia incluso, del mal también de la soberbia, y también el lenguaje, porque también sabemos que hay todo un lenguaje que expresa la experiencia de lo monstruoso, y esto es algo que representa perfectamente a Frankenstein, ese monstruo elocuente, una criatura elocuente concebida por una jovencita, ¿no? Mary
Shelley, porque tenía 19 años cuando escribió Frankenstein o el moderno Prometeo. Bueno, a lo mejor en esa época 19 años ya era como lo que ahorita sería 39 años, pero si lo vemos en estos tiempos, pues es que era casi un adolescente, ¿no? Que pues escribió esta obra con retazos mitológicos, escribió la gran novela de la literatura gótica clásica, y que además, bueno, recordemos que la literatura gótica como tal había surgido en 1764 en Inglaterra con la obra de Horace Walpole, El castillo de Otranto. Y mire que en esta novela ocurren una serie, ¿no?, de sucesos sobrenaturales, y sabemos que lo sobrenatural va a culminar en lo que ahora llamamos ciencia ficción. Y que mucho se ha dicho, ¿no?, que si la obra de Mary Shelley es como la precursora de la ciencia ficción. No creo, pero en todo esto hay toda una especulación, que si eso no es, ¿no?, la obra precursora. Y bueno, ahora sabemos que la ciencia ficción lo tenemos un poco más claro que cuando empezó a etiquetarse, porque a todo el mundo le da por etiquetar en la literatura, ¿no?, que explora, ¿no?, la creación de la vida a través de métodos científicos como la electricidad, en este caso, ¿no?, la química, y va a plantear preguntas especulativas. ¿Qué pasaría si? Y encontramos experimentos y encontramos también una responsabilidad de la ciencia y el impacto de la tecnología en la sociedad. Así que eso de la ciencia ficción es un tema sumamente especulativo, porque en muchos casos se confunde con lo fantástico y hasta con lo divino. Bueno, y con esto también especulamos que la novela de Mary Shelley no es la primera obra literaria de ciencia ficción, pero bueno, este ya sería tema de otro podcast. Entonces sigamos aquí, porque si realizamos una lectura profunda de la novela de Mary Shelley, pues veremos la influencia de sus padres, ¿no? Y sin duda, mire que tuvo unos progenitores muy ilustres. Por un lado, la madre, Mary Wollstonecraft, que escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer. Escribió este libro en 1792. Es una obra que va a cimentar las bases del feminismo liberal, que la convirtió esta obra en una de las mujeres más populares de Europa de la época, y este texto lo escribió pues unos años después de que se proclamaran los derechos del hombre en 1789, pues con motivo de la Revolución Francesa. Y por otro lado, el padre de Mary Shelley es William Godwin, es un político y escritor considerado pues uno de los más importantes precursores del pensamiento anarquista, un filósofo influido por los ideales de la Revolución Francesa. Y este filósofo, este escritor, el padre de Mary Shelley, va a escribir un ensayo, Disquisición sobre la justicia política y su influencia en la virtud y felicidad, mire qué bonito, y felicidad de la gente. Bueno, tremendos progenitores, que además poseían una vasta biblioteca que sin duda pues alimentó la imaginación y los conocimientos de Mary Shelley. Bueno, y por desgracia esto se puede ver en la obra. ¿Qué es lo que se puede ver en la obra? Por desgracia, pues que la autora siempre lamentó que su madre haya muerto a los pocos días que ella nació. Esa ausencia de madre pues aparece en la novela. Y Víctor pues siente un gran lamento y siente mucho dolor por la pérdida de su madre, Caroline Beaufort Frankenstein, quien muere de escarlatina cuando Víctor tiene 17 años. Y bueno, ahora su muerte es un evento traumático que marca un punto de inflexión en la vida de Víctor y que va a contribuir, ¿no?, con toda su obsesión por la creación de vida, así como pues su posterior desapego, ¿no?, de la misma vida. Todo un tema, porque es la muerte de la madre quien lo empuja hacia la creación de esta figura monstruosa, y la fascinación de Víctor por la ciencia se convierte en una búsqueda de la inmortalidad a partir de la muerte de la madre, y en una forma también de evitar la muerte, y por otro lado a no temer su propia muerte. Entonces también reconocemos la influencia del poeta Percy Bysshe
Shelley, quien fue el esposo de Mary Shelley, sobre todo en el lirismo de la novela, en el lenguaje lírico. En realidad, bueno, los dos se influyeron mutuamente, ¿no? Los dos eran escritores. Ahora, mire, es que la historia de amor entre Mary y Percy es... yo creo que indudablemente, es que es maravillosa, indudablemente contribuyó pues a que la autora pudiera mirar la vida como una novela. Mire, le cuento, entre el grupo de intelectuales de los que el padre de Mary Shelley se rodeaba, pues estaba Percy Bysshe Shelley y en ese tiempo Mary Godwin, o sea, Mary Shelley, nuestra autora de la que estamos hablando, tenía 16 años y era 5 años menor que Percy, pero miren nada más que romanticismo. Se reunían en un cementerio donde probablemente pues Mary quedó embarazada de él, pero ¿qué cree? Pues Percy estaba casado, ya tenía un hijo y además la esposa embarazada. Y entonces, bueno, pues estos se fugan. Después esta pobre mujer, la esposa que quedó ahí abandonada, embarazada con el hijo, va a ver lo que va a pasar. Y Mary y Percy, bueno, van a viajar por Europa, claro, casi como miserables. Van a regresar a Inglaterra. Después la hija de ambos va a morir. No sé, como que siempre los persiguieron unas tragedias tremendas a los dos. Y de alguna manera más a Mary Shelley, porque acuérdese que quedó huérfana a unos días de haber nacido, ¿no? La madre se muere. Bueno, en 1818, es decir, el año de publicación de Frankenstein, y mientras los Shelley se encontraban, ¿no?, de viaje por Italia, muere el hijo William, muere el hijo de ellos, es decir, el segundo hijo muere, enferma y murió. Y en 1819 lo haría también Clara, su tercera hija, y finalmente, bueno, en 1822 sufre Mary un aborto en el que casi pierde la vida, ¿no?, a causa de una hemorragia. Y el golpe final llegaría ese mismo año, cuando Percy Shelley desaparece durante una tormenta y 3 días después su cuerpo aparece en una playa, ¿no?, de la Toscana. Dígame usted cómo esta mujer, esta escritora maravillosa, no iba a crear una de las novelas más impactantes del gótico inglés. Pues si miramos a Frankenstein o el moderno Prometeo desde el punto de vista del psicoanálisis, sin duda es una novela gestada desde las pulsiones tanto de la autora como de su personaje Víctor Frankenstein, pulsiones que también nos llevan al año 1816 en Villa Diodati, ¿no?, donde en aquel momento, decíamos, vivía Lord Byron y hace erupción, ¿no?, el volcán Tambor en Indonesia, y esta violenta erupción va a provocar una serie de fenómenos atmosféricos. Ahora mire, John William Polidori, autor de El vampiro, era, ya dijimos, el médico personal de Lord Byron en ese año, 1816, porque Byron sufría una especie como de sonambulismo, y esa relación entre médico y paciente, es decir, entre Polidori y Byron, inspiró sin duda al médico Víctor y a Frankenstein, Byron, dijéramos, por decirlo de algún modo. Es que esto de verdad es muy divertido irlo trabajando, ¿no? Es un placer tremendo. Y entonces, bueno, sabemos que Polidori, si usted lee la biografía, tenía una gran influencia del mesmerismo, que es una teoría del siglo XVIII propuesta por Franz Anton Mesmer, que postulaba la existencia como de un fluido magnético que interactúa con los cuerpos, ¿no?, y cuya interrupción pues causa enfermedades. Es decir, en pocas palabras, es la curación por medio de las manos. Y esta curación pues va a sentar la base de la hipnosis. Entonces, a ver, imagine usted a Polidori con los brazos extendidos y las manos abiertas sobre la cabeza de Lord Byron, tratando de curarlo del sonambulismo en una villa lejana donde el cielo se oscureció, había rayos, gases, y ahí está ya, latiendo el corazón de Frankenstein, es decir, en el mero corazón del mesmerismo. Por cierto, bueno, le recomiendo la biografía de Franz Anton Mesmer, escrita por Stefan Zweig, titulada La curación por el espíritu. Bueno, a esto sume usted el narcisismo de Lord Byron y sume Villa Diodati en las orillas del lago
Lehmann en Suiza, en Ginebra, y todo lo demás, ¿no?, que ya hemos expuesto. Ahora mire, en el prefacio que escribe Mary Shelley en la primera edición, dice la autora: he tratado de conservar la verdad de los principios elementales de la naturaleza humana, aunque no he vacilado en innovar con respecto a sus combinaciones. La Ilíada, la poesía trágica de Grecia, Shakespeare en La Tempestad y El sueño de una noche de verano, y muy especialmente Milton en El paraíso perdido, se ajustan a esta regla. Y el más humilde novelista que procure distraerse con su trabajo puede aplicar sin presunción en todas sus creaciones en prosa esta licencia, o mejor dicho, esta regla, de cuya adopción he dado por resultado tan deliciosas combinaciones de sentimientos humanos en las más altas obras de la poesía. Pasé el verano de 1816 en los alrededores de Ginebra. La estación era fría y lluviosa. Nos reuníamos noche tras noche en torno al hogar donde ardía un buen fuego de leña, divirtiéndonos con algunos relatos alemanes de espíritus y fantasmas que habíamos aprendido. Esos cuentos nos despertaron la idea de imitar alguno de ellos por nuestra cuenta. Otros dos amigos, cualquiera de los escritos debido a la pluma de uno de ellos sería mucho más digno para el público que lo que yo pueda llegar a imaginar, y yo decidimos por lo tanto escribir un relato, cada uno basado en algún suceso sobrenatural. Yo creo que aquí ya queda claro todo. Es decir, ahí anda uno, ¿no?, rascándole cosas a la obra. No es porque la obra ya lo diga todo, no, sino porque la autora nos da muchísimas claves en el prefacio. Y hay que tomar en cuenta que en la tercera edición, porque lo que le acabo de leer es la primera edición, en esta tercera edición, en la de 1831, que es la que yo tengo, hay cambios realizados por la autora. Y ahí la autora, Mary Shelley, escribe en el prefacio, dice: mi imaginación, sin que yo la buscara, me poseyó y me guió, dotando a las sucesivas imágenes que surgían en mi mente de una viveza que superaba con creces los límites habituales de la ensoñación. Dice: vi con los ojos cerrados, pero con una aguda visión mental, al pálido estudiante de artes profanas arrodillado junto a la cosa que había creado. Vi el horrendo fantasma de un hombre extendido y luego, al accionarse algún poderoso mecanismo, mostrar signos de vida y moverse con un movimiento inquieto, casi vital. Espantoso debía ser, pues sumamente espantoso sería el efecto de cualquier intento humano de imitar el estupendo mecanismo del creador del mundo. Su éxito aterrorizaría al artista. Este huiría horrorizado de su odiosa obra. Él esperaba que, dejándolo a su suerte, la tenue chispa de vida que había transmitido se extinguiera, que aquello que había recibido una animación tan imperfecta se convirtiera en materia muerta, y que pudiera dormir creyendo que el silencio de la tumba extinguiría para siempre la existencia transitoria del horrendo cadáver al que había considerado la cuna de la vida. Duerme, pero despierta, abre los ojos, y he aquí que la horrible criatura está de pie junto a su lecho, abriendo las cortinas y mirándolo con ojos amarillos, acuosos, pero expectantes. Abrí la mía con terror. La idea me obsesionó tanto, con un escalofrío de miedo me recorrió el cuerpo, y deseé cambiar la espantosa imagen de mi fantasía por la realidad que me rodeaba. Aún la veo, la misma habitación, el parque oscuro, las contraventanas cerradas con la luz de la luna filtrándose, y la sensación de que el lago cristalino y los altos Alpes blancos se extendían más allá. No podía deshacerme tan fácilmente de mi horrible fantasma, seguía atormentándome. Debo intentar pensar en otra cosa. Volví a mi historia de fantasmas, mi cansina y desafortunada historia de fantasmas. Oh, si tan solo pudiera inventar una que asustara a mi lector como yo misma me asusté aquella noche. Tan fugaz como una luz y tan reconfortante fue la idea que me asaltó. La he encontrado. Lo que me aterrorizó aterrorizará a otros, y solo necesito describir el espectro que rondaba mi almohada a medianoche. Esto es una verdadera maravilla,
porque además dice la autora, al día siguiente anuncié que había pensado en una historia, comencé ese día con las palabras, era una noche lúgubre de noviembre, transcribiendo los espeluznantes terrores de mi pesadilla. ¿Ve qué maravilla? ¿Verdad? Bueno, entonces tenemos aquí un problemón, porque la obra tuvo 3 ediciones en vida de la autora. La primera de ellas, en 1818, que fue que leímos la primera parte del prefacio, una publicación como en 3 pequeños volúmenes que apareció, decíamos, en algunas partes anónimamente. Fue atribuida al marido y sabemos que él, ¿no? Se sabe que él se encargó de las gestiones de la publicación y que además hizo numerosas correcciones en el manuscrito. Por ejemplo, también se dice que el prólogo, lo que le leí mucho antes de leer El sueño o La visión, ese prólogo es totalmente de Percy. Luego la segunda edición fue como una especie nada más de reimpresión, la de 1823, pero ya figuraba el nombre de Mary, ¿no? Como autora, y se dice, no, yo no tengo mucha idea de esa segunda edición, que nada más es como reimpresión y que no tiene cambios. Y la tercera, que es la que normalmente conocemos todos, se publicó en un volumen en el año de 1831, con algunas diferencias muy destacables entre la primera edición y la tercera, porque mire, la primera edición, la de 1818, es muy prometeica, es muy mítica, y la tercera es muy moral. Por eso inmediatamente notamos, ¿no? Se nota la diferencia. En la primera edición, pues, Mary Shelley es una jovencita enamorada, que además se ha fugado de casa, ¿no? Y bueno, toda esta cuestión de los hijos. En la tercera edición, la de 1831, pues ya es una viuda. Es una viuda que ha perdido hijos, que ya perdió el marido, obviamente, y que además debe proteger la reputación del único hijo que le queda. Es una escritora que tiene fama, y que tiene que cuidar muchísimo, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Del porvenir y también de la imagen del hijo que tiene que proteger, decíamos, ¿no? O sea que la primera edición es mucho más crítica, mucho más liberal, dijéramos, como el padre de Mary Shelley, y con mucho más valor literario. Y bueno, aquí lo que siempre nos pone en duda es cuál de las 2 versiones estamos leyendo. Bueno, pues fíjese en el prólogo, fíjese en el prefacio, y verá que el prólogo de la primera edición, la de 1818, es mucho más corto, más literario, que el de la tercera edición, que es mucho más extenso y circunstancial. Bueno, independientemente de lo anterior, es conveniente, ¿no? Siempre iniciar esta lectura de esta tremenda obra, teniendo presente que esta novela está construida con retazos de mitos y símbolos, entre más, el fuego y la luz, porque el título completo de la novela, recuerde, es Frankenstein o el moderno Prometeo. Víctor intenta otorgar a la humanidad el don, ¿no?, del secreto de la vida, pero termina sufriendo un grave castigo. El monstruo que crea destruye a su familia y a su vida. Y por otro lado, tenemos la luz, que simboliza la epifanía, la develación del secreto de la creación de la vida, pero una luz demasiado brillante también ciega, y un fuego demasiado alimentado quema. Y tanto Víctor como Walton no ven ni consideran las peligrosas consecuencias de su búsqueda de iluminación. Entonces, fuego y luz como símbolos se anclan al referente de las leyes de la naturaleza que están veladas y que Víctor está totalmente decidido a descubrir. Dice en la obra, eran los secretos del cielo y de la tierra los que deseaba aprender, y ya fuera la sustancia externa de las cosas o el espíritu interno de la naturaleza y el alma misteriosa del hombre lo que me ocupaba, mis indagaciones siempre se dirigían a los secretos metafísicos o, en su sentido más elevado, a los secretos físicos del mundo. Bueno, está clarísimo que Víctor Frankenstein aspiraba a ocupar la posición más elevada de todas, la de dador de vida. Fue su excesiva arrogancia la que provocó su caída. Y es su caída la que sitúa a la obra de Mary Shelley en un lugar central de la literatura universal.
Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.